Vamos a recibir con mucho gusto al secretario general de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, el doctor Sergio Abreu, de larguísima trayectoria política, senador, ministro de la República. Doctor Abreu, bienvenido. Un gusto, Miguel, como siempre, un gusto estar acá. Para mí también. Bueno, hay varias cosas que queremos hablar, porque el papel de la ALADI, que justamente es la integración, juega desde que usted llegó una preocupación especial por el tema de la pequeña y mediana empresa, e incluso la microempresa, que son el fuerte de las economías desde las Américas, de México hacia acá, ¿no? Y entonces, ¿hacia dónde está avanzando con respecto a este tema, que fue lo último que hablamos hace mucho tiempo? Exacto, ¿no? Bueno, son el 95% de toda la estructura productiva de la región, ¿no? Y además lo que se necesita precisamente es aumentar el comercio, que está muy reducido dentro del propio comercio intrarregional, que hoy está en el 11 o 12%. Pero con la pandemia, el que más ha sufrido es el tejido social de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, la idea y el trabajo que hemos realizado es apelar al tema digital, una plataforma digital. Yo le puedo explicar, por ejemplo, a un pequeño y mediano empresario que está viendo, le digo, bueno, tengo zapatos, textiles, unas mujeres empresariales o algunos servicios, tipo de música o todo lo que fuera. Lo que ingresa es en esta plataforma, que se ha diseñado por los técnicos, obviamente, en el que se le brinda una conexión empresarial con todos aquellos que tienen vinculación con ese sector, de acuerdo a la ronda de negociaciones que se hacen. Y lo que le permite es, primero, contactarse, y por otro lado, disponer de una información que es única en la ALADI de todas las corrientes de comercio, los aranceles, las distintas dificultades que pueden tener en normas no arancelarias, y con un algoritmo se ha identificado un sistema en el que, por ejemplo, uno puede vender alfajores y dice, ya sabe cuál es la corriente que puede de un país al otro, cómo se compra, y los insumos de los alfajores, cómo tienen, de alguna manera, puede ser el dulce de leche. Digo, todo esto porque esto lo ayuda al micro, pequeño y mediano empresario que accede a esto y además con capacitación. Si tiene alguna dificultad, y obviamente va a tener ese acceso que se lo van a orientar en el propio sistema de funcionarios que saben de este tema. Y esto ha comenzado y ya tenemos un registro de miles y miles de empresarios. Usted decía, el pequeño empresario que nos está mirando, ¿cómo se inscriben, por ejemplo? ¿Cómo llegan? ¿Tiene un costo para estar en esa plataforma? No tiene costo ninguno, solo ingresa en una plataforma de ALADI, puede ser plataforma de grandes negocios, y encuentra la información ya del producto que él quiere vender o que quiere comprar, y además todo lo que está vinculado a esa corriente comercial. Lo que se está tratando además es de ayudar con financiación, con algún tema que no es fácil, pero estamos acumulando eso, e incluso con la Unión Postal de las Américas en materia de entregas. Que lo tiene vecino además en el Claro, y ahora estamos reuniéndonos con la Unión Postal Universal, porque el correo además ha modificado mucho. Es decir, el empresario lo que va a tener es un sistema amigable y en el que pueda incluso prescindir de un departamento de comercio exterior, porque los costos a veces son muy importantes. Entonces allí se hace una ronda de negociaciones o las que se le va avisando, por ejemplo, en la ronda de mujeres, que fue muy importante, que hicimos con Naciones Unidas, y a medida que va ingresando con su producto, o sea, de textil, de punto o de plano, lo que fuere, va diciendo encuentra quién puede de alguna manera comprar, vender e inclusive ver cuál es el mercado que se le va planteando en el ámbito regional. ¿Qué colaboración ha tenido del resto de los países integrantes, de los embajadores? Porque usted decía, no lo decía así, pero quedó claro, ahí van a encontrar ventajas y desventajas, inconvenientes o virtudes de comercializar con determinado país, por ejemplo. ¿Cómo han colaborado los? Bueno, yo creo que la Secretaría General lo que tiene ahí es la iniciativa, la capacidad de propuesta, de manera que la integración, que es el objetivo, los países entienden que el mecanismo funciona y las normas de cada país están trabajando. Pero si nosotros en la región, por la pandemia solo, se perdieron cerca de 30 millones de puestos de trabajo, y donde además hay una enorme importancia del comercio informal, y donde entran y salen micro, pequeñas y medianas empresas que no saben cómo
cómo conectarse, uno tiene que darle en lo posible, en este caso, esta plataforma que además es única, porque no la tiene ningún otro, porque es un banco de datos de primer nivel que se va actualizando por parte de la Secretaría General. Ahora, la pregunta es muy atinada porque yo les digo, lo único que uno conoce es, si no hay comercio, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay paz social. Y si nosotros tenemos esta enorme dificultad, donde ya la región ha ingresado hoy en cerca de 300 millones de pobres, es el continente más desigual del planeta. Y la base de la producción está en micro, pequeña y mediana empresa, porque las grandes tienen sus espaldas hoy y cada día más. Entonces, cuando ingresa incluso la gente vigilada, jóvenes a los temas digitales, empiezan a tener un nuevo escenario donde ellos mismos empiezan a encontrar sus propios socios y sus propios compradores y vendedores, que eso le permite, entre otras cosas, asumir el desafío al micro, pequeño y mediano empresario que dice, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Hay requerimientos, por supuesto, que va a tener que desarrollarse como empresario, pero ahí se van formando. Ahora, si esto no lo hacemos, si esto no se hace con esta plataforma o con este tipo de facilidad, es muy difícil que puedan encontrar trabajo y preservar sus corrientes comerciales. Entre otras cosas porque hoy ya el mundo está teniendo una enorme participación del comercio chino, por ejemplo. Primer exportador de bienes del mundo y tercero de servicios. Y una cosa es exportar a otros países donde las grandes empresas pueden tener sus espaldas. Y otra cosa es el pequeño empresario que dice, yo quiero tener zapatos, por ejemplo, yo conozco, pero muchos que trabajan, fabrican un zapato en Buenos Aires, diseñan acá y están buscando, bueno, eso, con esa plataforma entran. Y ahí se van a registrar miles y miles de empresas. Sí, hay un caso emblemático, porque un día tuve que hacer un informe sobre esto, sí, en el norte de Italia, cómo 10 fabricantes pequeños de zapatos de lujo se juntaron y exportan a Estados Unidos una de las mejores marcas del mundo, en zapatos exclusivos, ¿no? Pero ellos, cada uno solo no lo podía haber hecho. Exacto, y tienen el nicho de mercado, porque saben... Digo, no es lo que usted está proponiendo de entrada, pero puede más llegar o menos. a darse. Yo conozco casos de que se desarrolla, por ejemplo, gente que diseña acá, produce en la Argentina y vende en Chile. Y son muy pocos, pero esas oportunidades las tienen cantidad, pero los que puedan de alguna manera tener esa inquietud. Todo esto de Italia y el diseño, bueno, es el producto bruto, Lombardía es el producto bruto de Argentina, pero de todas maneras, pero todo es micro y pequeño empresario. Es así, me dicen un minuto, lo vio partir al presidente hacia Qatar. Me hablaba de China recién, como ex canciller, como además de aquellos que fundaron el Mercosur. ¿Cómo ve esta eventualidad de un tratado de libre comercio China-Uruguay, Uruguay-China? Yo creo que acá lo que hay que negociar es un sistema de apertura sensata, de apertura de la economía, y negociar. Si yo tuviera técnicamente, no políticamente, que hablar del Mercosur, diría que está atravesando un problema de falta de sinceramiento y de una irrelevancia, casi diría, irresponsable. Porque todos los demás países de América, de ALADE inclusive, tienen zonas de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Y el Mercosur, del que participamos, no tiene ningún tratado que le permita. Entonces, más allá de los aspectos políticos, la irrelevancia de un Mercosur con 300 millones casi de habitantes, lo que está condenando es a estar fuera de las líneas. Ahora, los temas políticos de cómo se hace, eso ya desgraciadamente o afortunadamente lo tengo, pero técnicamente lo que realmente hoy ya no hay más lugar, ni para el monopolio en lo económico, ni para la protección en lo comercial, ni para la piratería en lo tecnológico. Y el Uruguay y cualquier otro país, como hay unos cuantos, tienen que apostar a eso. En este modelo, por ejemplo, nada menos que en el Mercosur, el micro, pequeño y mediano empresario a veces desconoce hoy las posibilidades de la compra y la venta de sus productos en Brasil, un mercado de 200 millones de habitantes, y de la Argentina. Cuando empiezan a trabajar en esto,
van a ver que ya no es aquello de que no tienen una salida, sino la posibilidad de que un instrumento moderno, les permita además acceder a financiación en su momento, al destino y sobre todo a tener contrapartes que de otra manera sería imposible hacerlo habida cuenta de los costos que tiene transporte y todo lo demás. Un gusto, doctor Abreu, por hoy. Un gusto, como siempre, y acá seguimos trabajando para esto, que lo importante es, vuelvo a insistir, empleo, trabajo y paz social. Cuando perdemos eso, perdemos hasta la esperanza de las nuevas generaciones en trabajar. Muchas gracias. Gracias.